Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Fernando Montoya Herrera, estudiante de quinto semestre del programa de Psicología de la Universidad de Antioquia e integrante del semillero de investigación en neurociencias y neuropsicología Sinapsis de la Facultad de Medicina. El día de hoy les presentaré mi propuesta de investigación. El título tuvo una pequeña modificación, es identificación de posibles variantes del gen SNCA asociadas con enfermedad de Parkinson en pacientes del Instituto de Neurología de Colombia. Siguiente, por favor. Bueno, inicialmente diremos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad de tipo neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso y que presenta una progresión en la pérdida de neuronas dopaminérgicas, lo cual equivale a una progresión en los síntomas. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer, con un tipo de presentación mayormente esporádica y con un cálculo a nivel mundial de 18 casos por cada 100.000 habitantes por año. Suele iniciar aproximadamente alrededor de la sexta década con una aparición entre el 1 y el 2% y hacia los 85 años aumenta hasta un 4% aproximadamente. Tenemos además que a lo largo de la población se considera que por cada 2 mujeres con la enfermedad encontramos 3 hombres que la padecen. Aunque su presentación es mayormente esporádica para la presente investigación, me centraré en una presentación autosómica dominante asociada al gen SNCA estudiado a lo largo de la investigación y que hablaré de él posteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en la enfermedad de Parkinson podemos encontrar 3 estadios principales, los cuales son motor, premotor y prodrómico. Frente a estos estadios tenemos entonces que en la fase motora se presentan los síntomas característicos que comúnmente asociamos y por los que identificamos a un paciente con la enfermedad de Parkinson, los cuales pueden ser rigidez, temblores de reposo, trastornos de la marcha. Esto se debe a que hay una pérdida neuronal bastante significativa, equivalente a una reducción aproximada del 60% de la dopamina en el cerebro. No obstante, antes de esta fase motora se presenta una fase premotora, en la que se han descrito algunos síntomas característicos como lo son la hiposmia o reducción en el sentido del olfato, el estreñimiento, la depresión y los trastornos del sueño REM. Aunque se enuncian principalmente estas 4 características, es necesario decir que las 3 primeras, hiposmia, depresión y estreñimiento, no son nada específicos, ya que gran parte de la población puede sufrirlo sin presentar la enfermedad de Parkinson. El trastorno del sueño REM, por su parte, sí ha mostrado una mayor asociación por la recurrencia en pacientes con la enfermedad y se identifican porque estos pacientes no presentan la atonía muscular normal en esta fase del sueño, sino que en su lugar tienen el tono preservado, dando lugar a movimientos bruscos. Finalmente, tenemos el estadio prodrómico, que de alguna manera tiene el mayor interés en mi investigación, ya que, como podemos ver, ha estado vinculado a factores genéticos, como lo pueden ser algunas variantes, y además de una identificación temprana de la pérdida de las neuronas dopaminérgicas. Entonces, ¿cuál es la dificultad actualmente en la enfermedad de Parkinson en cuanto al diagnóstico? Es que se realiza justamente en el estadio motor, cuando la enfermedad ya se encuentra muy avanzada. Siguiente, por favor. Precisamente frente al diagnóstico hay que dejar claro que es netamente clínico. Entonces, partiendo de los criterios diagnósticos del Banco de Cerebros de Londres, tenemos que el procedimiento para este indica inicialmente una anamnesis, donde se busca información que permita identificar algunos síntomas percibidos por el paciente o sus familiares. Le sigue a continuación una exploración física en búsqueda de síntomas motores, como los descritos anteriormente. Seguidamente se realizaría una búsqueda de síntomas no motores. Y para el cuarto punto, que sería el caso de los estudios complementarios, más que para el diagnóstico, se utiliza para descartar otras condiciones extrañas o parkinsonismos atípicos. Finalmente, y una de las más importantes en cuanto al seguimiento es la evolución típica, es decir, que el desarrollo de la enfermedad sea acorde a cómo ésta se presenta y además que el paciente muestre una respuesta favorable al tratamiento, el cual hoy en día es el que se considera mejor manejo de los síntomas en la levodopa. Siguiente, por favor. Como otro gran componente de mi investigación tenemos la alfa-sinucleína, la cual es una proteína codificada por el gen de estudio que es el SNCA y que para el caso de la enfermedad de Parkinson se ha encontrado una acumulación de esta proteína al interior de las células de los cuerpos de Lewy,
rastreado como uno de los inicios de la enfermedad y constituyéndose como un posible marcador patológico característica de algunas alfa-sinucleopatías, como lo son la enfermedad de Parkinson o la misma enfermedad de cuerpos de Lewy. Diremos entonces que la alfa-sinucleína tiene una secuencia de 140 aminoácidos, a partir de la cual se analizan las posibles variantes que pueden dar lugar a mutaciones genéticas. Estas mutaciones pueden cambiar el fenotipo o causar una enfermedad por varios mecanismos, siendo la más frecuente la pérdida de la función de la proteína. No obstante, como es en este caso particular, se puede deber a una ganancia considerable de la proteína, ocasionando que ésta adquiera una función tóxica. En el lado inferior izquierdo de la pantalla, podemos encontrar la presentación de la alfa-sinucleína en un estado que podríamos denominar normal. Es característico por esta alfa en forma de hélice. En el lado derecho, por su parte, encontramos lo que es la forma de agregado, específicamente en los cuerpos de Lewy, que es de donde podemos referirnos a la función tóxica de la proteína. Y estos cambios en la secuenciación de la alfa-sinucleína, como de cualquier otra proteína, se pueden dar de dos tipos. Un cambio de sentido, en la cual se produce la transcripción de un aminoácido alternativo, y un cambio sin sentido, que equivale a la terminación temprana de la transcripción de la proteína, es decir, que da lugar a que ésta quede incompleta o se produzca una proteína totalmente diferente. Siguiente, por favor. Ahora, frente a la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, tenemos que en el tronco cerebral, a nivel del mesencéfalo, se encuentra lo que es la sustancia negra paz compacta, que contiene una gran cantidad de neuronas dopaminérgicas, y desde donde empieza a evidenciarse la muerte prematura de estas neuronas en la enfermedad de Parkinson. En el lado izquierdo podemos encontrar lo que es una comparación entre un paciente con enfermedad de Parkinson en la parte superior y un paciente sano en la parte inferior. En esta se identifican los cambios aparentes en este área que sería la sustancia negra. Ahora, si nos remitimos a la imagen del lado derecho, tenemos que estas neuronas contienen dopamina, se conectan con el estriado, lo podemos ver por las flechas de color rojo que se ven en el gráfico, y esta conexión se le conoce como la vía nigroestriada, y que debido a esta pérdida neuronal inicial, el estriado va mostrando una denervación, ocasionando una disminución en la dopamina, ocasionando a su vez que los síntomas motores típicos de la enfermedad. Esto debido a que las neuronas dopaminérgicas conectan con otras áreas del cerebro como lo son la corteza motora prefrontal, y las áreas límbicas ocasionan problemas de tipo cognitivo, apatía, alteraciones de la conducta, entre otras. Y entonces es por esto que podemos estructurar la enfermedad de Parkinson como una enfermedad multisistémica. Siguiente, por favor. Bueno, entonces teniendo todo este panorama de referencia, entendiendo la enfermedad de Parkinson como una enfermedad que al día de hoy no tiene cura, además del gran impacto tanto en las condiciones del paciente como en las dificultades de realizar un diagnóstico temprano, y considerando la importancia que tiene la alfa-sinucleína como proteína asociada en la fisiopatología de la enfermedad, así como el comportamiento mayormente autosómico dominante que muestra el gen SNCA, que es el gen de estudio, y que es quien está encargado de la codificación de esta proteína, se hace necesario investigar en la identificación de fenotipos de la enfermedad en estadios tempranos, que permitan el desarrollo de unos nuevos tratamientos. Para esto me propuse entonces la siguiente pregunta de investigación. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los locus de riesgo que se pueden identificar a partir de las variantes del gen SNCA como modificadores en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson en pacientes del Instituto de Neurología de Colombia? Ahora, para dar respuesta a esta pregunta de investigación me propuse el siguiente objetivo general, el cual es analizar la relación de las posibles variantes del gen SNCA como locus de riesgos asociados al desarrollo de la enfermedad de Parkinson en pacientes del Instituto de Neurología de Colombia. Ahora bien, para alcanzar este objetivo general, me propuse los siguientes tres objetivos específicos. En un primer momento, caracterizar el genotipo de pacientes con diagnóstico de enfermedad de Parkinson, seguidamente identificar la estructura del gen SNCA y sus alteraciones en la funcionalidad proteómica en pacientes con la enfermedad de Parkinson, y finalmente relacionar las variantes del gen SNCA respecto al desarrollo fenotípico de la enfermedad de Parkinson en estos pacientes. Para alcanzar estos objetivos y dar respuesta a esta pregunta de investigación, me propuse inicialmente, consideré la siguiente metodología.
realizaré entonces un estudio observacional analítico retrospectivo, donde mi población de estudio serán pacientes con la enfermedad de Parkinson del Instituto de Neurología de Colombia y tomaré para ello una muestra de 50 pacientes. Siguiente, por favor. Para la selección de los participantes de estudio, consideré como criterios de inclusión que tuvieran un diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, que pertenezcan o sean tratados en el Instituto de Neurología de Colombia, valorados previamente mediante los criterios diagnósticos para la enfermedad de Parkinson del Banco de Cerebros de Londres, que sean pacientes con antecedentes familiares con la enfermedad de Parkinson, ya debido a que estoy estudiando el comportamiento autosómico dominante del gen, que tengan una historia clínica detallada y que además deseen participar de la investigación. A su vez, como criterios de exclusión, determiné no tener en cuenta lo que son pacientes con enfermedad de cuerpos de Lewy, pacientes mayores a 80 años por las condiciones de demencia asociadas a la edad y casos de parkinsonismos atípicos como cualquier otra enfermedad neurodegenerativa. Siguiente, por favor. Para el proceso metodológico que voy a llevar a lo largo del estudio, se puede describir como en 4 momentos principales. El primer momento equivaldría a la selección de los participantes, que serían los pacientes que cumplen con los criterios anteriormente mencionados. Seguidamente se realizaría un estudio genético que tiene como base la secuenciación del gen SNCA y la asociación determinada por los polimorfismos del nucleótido simples SNPs y el grupo del fenotípico. A partir de este estudio genético, la determinación de lo que serían los locus de riesgo desde el análisis de los resultados para la identificación de variantes del gen como incidencia en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Esto con miras a que se puedan proponer algunas variables de pronóstico que permitan determinar sintomatologías y ayudas diagnósticas en estadios más tempranos. Siguiente, por favor. A partir del trabajo, entonces, con la muestra compuesta por los 50 pacientes, podemos considerar 3 fases más específicas, de acuerdo a los procedimientos llevados a cabo. En un primer momento tenemos entonces lo que son los ensayos del genotipado, que inician con la extracción de ADN genómico a partir de sangre periférica y que se llevará a un fotómetro de microplacas. Ya en el fotómetro de microplacas pasaremos a lo que sería una segunda fase que corresponde al análisis de los datos genéticos, donde a partir de la ampliación por PCR y un proceso de secuenciación directa se realiza un análisis de cromatogramas. Y finalmente, a partir de esta información, pasamos a una tercera fase, determinada como un análisis de datos fenotípicos de la enfermedad, en la que se realiza una asociación estratificada para determinar posibles variables que pueden inducir a este cambio en la estructuración de la proteína de la alfa-sinucleína, como puede ser la ascendencia del paciente. Y en este sentido se realizará una significación estadística y algunos análisis secundarios de acuerdo a los mismos hallazgos encontrados en la investigación y en estos procesos anteriores. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los instrumentos a utilizar se tiene el kit GDNA TM Mini-Prep como el estándar para la toma de muestras. Seguidamente se tiene un fotómetro de microplacas utilizado para el análisis de la muestra, anteriormente recolectadas. Hasta el momento no he determinado pues una marca específica, lo haré posteriormente. Y finalmente se tendrían los software de análisis, como lo son el software PolyPen para el análisis de polimorfismos SNPs, el software AidenSoft, de manera específica el algoritmo AgenStrat para determinar la asociación estratificada y el software de análisis estadístico ERA. Bueno, frente a las consideraciones éticas de mi propuesta de investigación, se tiene que se enmarca como una investigación de mínimo riesgo, ya que no presenta intervenciones invasivas que pongan en riesgo la condición actual del paciente. Además, se tomaría el consentimiento informado, determinado por la Resolución 8430 de 1993, que establece que la participación sea voluntaria, el derecho a la privacidad y el buen trato de los datos de los participantes, y que a su vez permita que estos participantes se retiren en cualquier momento del estudio si así lo desean sin tener ningún castigo por este abandono. Siguiente, por favor. Bueno, entre los resultados esperados se encuentra que espero que al ser la alfa-sinucleína un rasgo característico en la formación de los cuerpos de Lewy, desde donde empieza a evolucionar la enfermedad de Parkinson, se espera que los pacientes con esta enfermedad
presente en lo que son variaciones en el gen SNCA que codifica la alfa-sinucleína, permitiendo además analizar un pronóstico de la enfermedad o la asociación a variaciones fenotípicas. Siguiente, por favor. En cuanto a los alcances de mi investigación, además de que espero que sirva como punto de partida para nuevas investigaciones, se encuentra lo que es el manejo clínico, es decir, que al permitir tener alternativas de identificación diagnósticas en estadios más tempranos, da lugar a que se puedan desarrollar tratamientos o nuevas formas de abordar la enfermedad que puedan mostrar mejores resultados. Esto, por consiguiente, me determina a su vez un alcance social. Este alcance social se ve reflejado en lo que es la mejoría de la calidad de vida de los pacientes con la enfermedad de Parkinson y una mayor proyección de vida. Siguiente, por favor. Las limitaciones que encuentro para llevar a cabo mi investigación es que en estudios de este tipo se debe contar con una gran cantidad de pacientes, de manera que sea una muestra representativa que me permita extrapolar los resultados encontrados a una población más general, muestra que para este caso es reducida. Y además de ello, pues es preciso reconocer que aunque existan una variación en la conformación de la alfa-sinucleína, es posible que muchas de estas variaciones necesiten de otras variaciones genotípicas para el desarrollo de la enfermedad, así como pueden existir variantes de baja frecuencia que no logren ser detectadas en el estudio. Para el caso de esta limitación, pues yo considero y espero que los resultados de mi investigación den lugar a investigaciones más amplias y que finalmente pues puedan determinar otros hallazgos más representativos. Y finalmente, como última limitación que tomé es el recurso económico, ya que debido a los altos costos del estudio genético, pues es un gran impedimento para investigaciones de este tipo. Siguiente, bueno, aquí presento parte de la bibliografía tomada para lo que fue el proceso de revisión teórica y la posterior construcción de mi investigación. La bibliografía pues está un poco más amplia en lo que es mi protocolo de investigación y muchas gracias a todos ustedes por su atención.